as you holding me up. I'm strong enough for the words, for the words, for the words. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I am a giant. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Los Encachados. Les agradecemos que estén una emisión más con nosotros y que no se les olvide ser felices. Maestra, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Un gusto estar por aquí. Y noches porque ahora sí se nos hizo muy noche, pero aquí andamos. No podíamos dejar de avanzar con este videíto que tenemos pendiente para continuar con lo que nos falta todavía. Pero pues queremos seguir haciendo este acompañamiento de nosotros, con nosotros y con ustedes. No solamente recuerden, es para nosotros este espacio, sino también para aquellos que de alguna u otra forma se dan unos minutos para irnos escuchando, para estarnos viendo. Y sobre todo eso, recordarles que estamos en la construcción, como lo decimos en cada video, vamos juntos y avanzando conforme van avanzando las solicitudes, los documentos y todo lo que venga. Entonces, maestro Armando, cuéntanos qué vamos a ver hoy. Así es, como bien nos dice la maestra, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Rápidamente mencionarles, vamos a revisar un poquito, nada más hacer las menciones de los dos videos anteriores, que hemos trabajado de los dos planos anteriores. Ya trabajamos el primer plano, que tiene que ver con el análisis del contexto socioeducativo de la escuela, donde realizamos el diagnóstico educativo aquí y las aportaciones que educación física podría tener desde las preguntas que debería de realizar para poder llevar a cabo este proceso. Pasando al segundo plano, donde empezamos y trabajamos la parte de la contextualización de los saberes, donde en este se consiste en la articulación de los contenidos y PDAs, y que en este caso sabemos que son los procesos de desarrollo y aprendizaje, a desarrollar con los problemas de la comunidad, considerando su abordaje en el ciclo escolar. Recordemos que siempre determinando, ya sea por una fase o por un grado. Y maestra, pues que le toque a usted dar la primicia de qué vamos a hablar en este tercer plano. Nos echamos un poco la bolita, ¿no? Ya dilo tú, no lo digo yo. Bueno, vamos a avanzar justamente en esto que viene en nuestro próximo consejo técnico que hemos estado trabajando, que se va a seguir trabajando, pero que justo es el siguiente paso, como bien dice el maestro Armando, y es la acción del codiseño o este proceso de codiseño, donde aquí sí quiero tomar un poco el atrevimiento de leer. No sé si recuerdan que hemos estado revisando un poquito tanto de los documentos que nos van llegando de consejo técnico, las conferencias que se han estado dando con la avanzada, algunos personajes ya que están avanzando en esta información, los investigadores reconocidos, pero también de los diferentes elementos que nos van llegando desde Secretaría de manera oficial y de compañeros que van compartiendo información al respecto. Tendríamos que analizar o revisar un poquito antes de empezar a hacer el codiseño, que yo creo que ya tenemos por ahí información, dejar claro que este proceso de codiseño consiste en agregar nuevos contenidos o PDAs, procesos de desarrollo de aprendizaje, en este programa analítico que hemos estado construyendo, pero solamente si son necesarios, y esto con la finalidad de responder a problemas del aula, de la escuela, de la comunidad. Problemas que sean reales, problemas que hayan sido detectados y aquellos contenidos y PDAs que consideremos prudentes. Dos opciones: modificar para ampliarlos, agregar, reducir, o bien generar nuevos contenidos con nuevos procesos de desarrollo de aprendizaje que estén respondiendo a las problemáticas de nuestra localidad, de nuestra escuela, de donde nos encontremos. Así es que, maestro Armando, vamos con un ejemplo de codiseño, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Platicábamos brevemente con el maestro antesito de iniciar que nos encantaría tener espacio para decir, vamos a echarnos todo el plan analítico aquí juntos, pero esto sí ha sido un proceso bastante largo, ustedes lo saben, lo están viviendo en sus escuelas, no es algo de la noche a la mañana, y la finalidad de Enganchados también es
irlos acompañando y pues al final de cuentas orientar en al menos dar una idea de por dónde tendríamos que ir, dónde vamos a ir. Y es lo que vamos a intentar hacer en este ejercicio con este video para que también no sean tan largos los videos y tan pesados para ustedes, pero sí que se vayan con la idea clara de qué sería entonces este proceso, porque a partir de aquí ya nos podemos continuar con todos los demás procesos, contenidos y en los 4 campos formativos a saber qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, maestro Armando, nuestro ejemplo, ¿por dónde nos vamos hoy? Así es, maestra. Pues miren, antesito de abordar y de irnos a esta parte, pues es importante que retomemos algunas sugerencias que son importantes para poder abordar este codiseño del programa analítico. Es importante analizar de manera profunda el diagnóstico educativo comunitario, ¿sí? Es que ese ya lo realizamos, ya lo vimos de manera previa, y los problemas de la comunidad que han sido identificados y con base en ellos establecer con todo el colectivo docente si se requieren o no nuevos contenidos o procesos de desarrollo de aprendizaje en el programa analítico. Recordemos que todo esto se va a deber a la contextualización de cada una de nuestras escuelas. Todos vivimos en México, pero México es un país muy diverso. No es la misma situación lo que acontece en Ciudad de México que lo que acontece en Chiapas, que lo que acontece en cualquier otro lugar. Y justamente a través de esto es importantísimo que nosotros vayamos tomando esa contextualización y siempre tomar en cuenta la importancia de los problemas que suceden dentro de nuestros contextos. Como segunda sugerencia sería la articulación de los nuevos contenidos o procesos de desarrollo y aprendizaje que agreguemos con los problemas de la comunidad identificados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a observar todos los problemas que vienen ya del diagnóstico, de ahí nos vamos a ir a ver que haya una estrecha relación entre el contenido que nosotros estamos proponiendo con estos procesos de desarrollo y aprendizaje que ya están trabajados. Y el tercero, que sería la relación de este nuevo contenido o los procesos de desarrollo y aprendizaje agregados al programa analítico con otros contenidos, ver cómo se pueden relacionar entre ellos, porque recordemos que esa relación que existe entre ellos nos va a facilitar que en el siguiente plano, que sería el plano 4, el plano didáctico, donde ya vamos a realizar nuestras actividades, por obvias razones podemos conjuntar de mejor manera esos eslabones para poder ir avanzando. Y exactamente que esta relación que exista del campo formativo, del proceso de desarrollo y aprendizaje, se relacione con los otros campos, si hablamos en el caso, por ejemplo, de secundarias, con las otras disciplinas y siempre desde un marco donde se mantenga todo esto de una manera interdisciplinar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos organizar este codiseño? ¿Sí? La ubicación que le vamos a dar en nuestra tabla, ¿sí? Que ahorita les voy a ir compartiendo. Eso es, aquí andamos. La ubicación que le vamos a dar a estos contenidos y procesos de desarrollo. Recordemos que la propuesta, en este caso de los enganchados, nosotros les decíamos que en la tabla debe de ir conjunta. El contenido más aparte el proceso de desarrollo y aprendizaje que hayamos seleccionado, esto a manera de que quede previamente elaborado, de que ya quede completamente realizado y que no tengamos que estar yendo y viniendo entre una tabla y otra o entre un documento y otro. Entonces, sí es importante que no solamente coloquemos, o nosotros así lo percibimos, el colocar el contenido, sino también los procesos de desarrollo y aprendizaje que, como podemos ver en nuestra tabla, por obvias razones, primero estamos colocando
nuestro contenido, que es en la parte más oscura, y después estamos colocando en la parte más clara los procesos de desarrollo de aprendizaje. Y si se fijan, lo que nosotros optamos fue por poner números. No porque sea el primero que aparece, no porque sea el primero que existe, ni porque sea el primero que se nos ocurrió, sino porque en este caso es el primero que colocamos y le tratamos de dar un orden. Ahora, ¿qué es esto? Recordemos que también, como ya lo habíamos señalado en nuestro video anterior, no hay relación todavía en este caso de los contenidos, de que digamos todos los número uno están conjuntos para realizar una actividad. Todavía no lo tenemos realizado de esta manera. ¿Dónde lo vamos a llevar a cabo? En nuestro siguiente video, que no te vas a poder perder, porque ahí vamos a trabajar en el plano didáctico, donde vamos a empezar ahora sí a tomar nuestros contenidos, nuestros procesos de aprendizaje, los vamos a relacionar y vamos a realizar nuestra actividad. Todo esto a manera de que lo podamos observar. Entonces, si logras observar, tenemos nuestro contenido en una parte más oscura, nuestro proceso de desarrollo de aprendizaje en una parte más clara, ¿sí? Y como en este caso, por ejemplo, aquí en este contenido de ética, naturaleza y sociedad, donde tenemos dos procesos de desarrollo y aprendizaje, le ponemos 1.1 y 1.1, en el cual podemos darnos cuenta de que están ambos. La siguiente, regresando a la parte del codiseño, ¿cómo lo vamos a seleccionar? Si ustedes se perciben en la parte de arriba de nuestra tablita, ya les habíamos comentado que con un asterisco nosotros íbamos a tomar en cuenta aquellos contenidos que son modificados, ¿sí? En caso de haberlos. Y con dos asteriscos aquellos que son contenidos o procesos de desarrollo y aprendizaje nuevos. Y por último, es importante que aparte de crear el documento, de crear el contenido, que exactamente en el proceso de desarrollo y aprendizaje sustentemos y justifiquemos la función con los problemas que va a tener esta situación con los problemas que se llevan a cabo en la comunidad. Y todo esto nos lleva a poder llevar a cabo nuestras actividades. Maestra Ana. Así es, pues más que explicado, creo que acabas de resumir el video anterior en 5 minutos, entonces igual, esta parte que el maestro Armando está manejando ahorita para que nos hizo como favor de volvernos a ubicar, está en el videito anterior de contextualización, que también lo pueden checar para que entiendan de dónde sale, si este es el primer video que ven, de Encanchados, para que vayamos entendiendo de por qué los colores, por qué el acomodo, que ahorita no está tan acomodado, y como decíamos, retomando este plano, este programa que salió por ahí, que ya anda en redes de Sergio Tobón, pues también donde hablábamos un poquito de qué es el codiseño. Este tema de los asteriscos es una propuesta que ya también mencionábamos que a nosotros nos parece muy prudente y por eso retomamos, aunque puedes ponerle un guión, 2X, ya en tu escuela con tu colegiado tú vas a decidir qué es lo que van a realizar. Entonces ahorita, si les parece, después de todo este explicación que nos estaba dando el maestro Armando, haríamos algún ejemplo, vamos a estar retomando un ejemplo de en qué momento podríamos hacer, por ejemplo, maestro Armando, si te parece, hacer dos asteriscos que sería agregar, un agregado de un contenido que nosotros consideramos, por ejemplo, aquí estamos en la barra amarilla, que es ética, naturaleza y sociedad, ya nos vamos ubicando un poquito por los colores y pues obviamente platicando en el tema de estar revisando cada uno de los campos formativos, recordando que aquí no tenemos todos los contenidos, han sido únicamente como orientadores, como ejemplos, que a la vez nosotros incluso decíamos, bueno, es que yo con esto pudiera hacer mi plan analítico, no tomo todos los contenidos, pero orientaciones oficiales actualmente todas se van modificando como hemos ido viendo, pero en la actualidad sí nos están mencionando el tema de la importancia de poder retomar todos los contenidos. Ojo, no es que esté establecido así, unos dicen que sí, unos dicen que no,
pero se menciona como aquellos básicos o como aquel currículo base que debe de tener a nivel nacional todo el alumno, pero volveríamos a caer a lo mismo, y bien decía el maestro Armando, entonces estaríamos hablando, sí, voy para allá, estaríamos diciendo que para qué entonces hago un plan analítico, agarro el sintético y lo aplico, ¿no? O sea, sí, sí, eso es lo que analizando caemos en cuenta, ¿no? Si me dicen, bueno, tienes que aplicarlo todo, o sea, sí o no lo tengo que aplicar. Entonces, por eso nosotros en Canchados decíamos, bueno, es que incluso con lo que nosotros estuvimos revisando y tenemos aquí en este cuadro, por ejemplo, para nosotros nos da para todo el ciclo y hasta nos falta tiempo, ¿no? Si realmente nos comprometemos y llevamos un proceso de trabajo de proyectos como se debe, no como un proyecto de elaborar papalotes o de hacer tortillas o de que son parte de las actividades de un proyecto. Eso como tal, una actividad no es un proyecto, pero bueno, también creo que va a ser necesario ir hablando de los temas, de los proyectos más adelante, porque primero tenemos que quedar claros con nuestro plan analítico y en este proceso de codiseño entonces les decía que como un ejemplo en la barra amarilla en parte de ética, naturaleza y Maestra, sí, maestra. Mire, en este caso igual es comentarles, como ya les habíamos dicho, o sea, nosotros y en lo personal, ¿verdad? Yo veo que no es completo y les voy a dar la razón de por qué yo percibo que no debe de ser completo y no debe de ir ahí. Recordemos que si nosotros observamos y ya vimos todos los videos anteriores, nos damos cuenta que el programa sintético está elaborado por un contenido visto en dos procesos de desarrollo y aprendizaje en los dos grados que involucran la fase, en el caso de primaria, en los 3 grados de preescolar y en los 3 grados de secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún dado caso yo estoy observando que mi alumno, ¿sí? Que mi alumno, desde todo el proceso, de toda esta situación que estamos llevando a cabo, yo observo en mi diagnóstico que a lo mejor el alumno ya avanzó, mi grupo ya tiene avanzado, por obvias razones no lo puedo meter todo. Recordemos que todo esto va a venir del diagnóstico, de las pruebas y de todo aquello que nosotros vamos a ir realizando. Entonces, generalizar y decir, ahí va todo el programa sintético, otra vez en el analítico, no es viable porque no estamos haciendo una contextualización de los saberes. No estamos viendo ni analizando si debe de haber una contextualización aparte de lo que ya me mandaron o no, ¿sí? Entonces, justamente ahí sí tenemos que ser muy claros que es importante que ustedes, escuelas como colectivo, maestros de educación física, llevemos este análisis, hagamos este intercambio de ideas con nuestros pares, con nuestros directores, con nuestras autoridades, justamente para poder hacer las cosas. Y seamos también honestos. Recuerden que el plan analítico, ya nos lo dijeron, es modificable. ¿Sí? Es modificable. Si yo en el proceso de lo que yo seleccioné me quedo corto y me hace falta algo, le puedo agregar. Si yo veo que hice mucho y que me sobran demasiados, le puedo quitar. Pero siempre tomando en cuenta de que deberá de haber alguna justificación de por qué o le estoy quitando o le estoy poniendo, porque siempre va a tener que ir a ese proceso. Y así es justamente por ese de justificar el por qué quito, por qué pongo, yo creo que es una de las razones por las cuales las autoridades también dicen, ah, no, como que veo que se van a ir por el de, con 3 tengo, ¿no? Entonces para todo el ciclo, por eso como dice el maestro Armando, no es nada más quitar por quitar, poner por poner, es después de haber analizado con mi colegiado, de hacer una contextualización, pero a partir de ese diagnóstico real, el que yo voy a decidir y voy a también tener en cuenta mis tiempos, porque también caemos luego muchas veces en que con tal de terminar, porque aquí pareciera que el libro de texto es el que manda hasta la actualidad, entonces que no es que tengo que terminar el libro, no se trata de terminar el libro, se trata de que los alumnos tengan aprendizajes significativos, que sean aprendizajes reales, que sean aprendizajes para la vida, que aprendan a aprender. Entonces a partir de ahí es donde tengo que valorar aquellos contenidos que para eso se hace la priorización,
porque como bien decimos, es un momento donde se dice, es que esto sí o sí lo tengo que hacer desde el inicio, porque si no, no puedo pasar al segundo proceso. Y una vez teniendo eso, pues obviamente va a ser un poco más llevadero todo el siguiente plano, que es el plano didáctico. Pero bueno, para ponerles ya el ejemplo, yo creo porque sí, ese fue un tema que incluso lo platicamos, lo analizamos previo y yo decía, bueno, es que si la autoridad dice, bueno, la autoridad lo dice o de manera oficial está saliendo en los documentos o las orientaciones que llegan a las supervisiones, demás, pero si nos vamos a esta parte que nos dicen de ser críticos, de ser reflexivos sobre nuestra labor, sobre este programa sintéticos, en ese primer momento, en ese primer plano, pues realmente llegamos a estas conclusiones y creo que es válido porque estamos hablando de esa autonomía curricular que nos autoriza o nos permite decir, ok, entonces no voy a pasar y copiar y pegar todo mi plan sintético, mi plan analítico, sí se trata de reflexionar, ¿no? Entonces, en esa reflexión, uno de los ejemplos que nosotros encontrábamos que podíamos agregar, decíamos en la barrita amarilla, en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, por ejemplo, por ahí vemos en el punto 7, cuando hablamos del cuidado del medio ambiente y tendríamos el tema de desde ética, naturaleza y sociedad, que es donde encaja principalmente este contenido, pero eso no quiere decir que no encaje en todos los demás campos. Nosotros decimos que podemos poner como agregado educación vial y sus implicaciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué ponemos esto? En el proceso de desarrollo de aprendizaje desarrollamos conocer las reglas de tránsito del uso de la bicicleta en la comunidad, pasos, preferencias y medidas preventivas en la circulación. Bueno, yo también ahí agregaría como algo de prevención de accidentes, pero bueno, está donde dice medidas preventivas. Por esto particularmente fue en relación al análisis de mi contexto, donde la mayoría de la población, alumnos, padres de familia, comunidad, gente en general, utilizan la bicicleta. Es el principal medio de transporte, por así decirlo, en la comunidad, pero a la vez eso también ocasiona diversos accidentes o problemas en circulación o retrasos también en la circulación de los coches, aunque no hay muchos, pero sí hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En realidad es que no existe una educación vial sobre el uso de la bicicleta, tal cual saben manejarla, saben desplazarse perfectamente, pero sí hay ciertas situaciones que he notado, que he percibido, que son necesarias, sobre todo porque yo decía un alto porcentaje de la comunidad de los alumnos llegan en bicicleta, otro porcentaje también bastante alto, llegan a recogerlos, llegan a dejarlos en bicicleta y bueno, afuera se hace un caos. Entonces, si hubiera una mejor educación, se podría mejorar esta situación y es por eso que considero como un contenido que hay que agregar y además tiene que ver con todo este proceso del cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable y demás. Esto entonces como un ejemplo, por ejemplo, de otro campo formativo que no es tal cual donde está educación física, pero que sí nos podría competir en algún momento porque además este contenido también lo podemos trabajar desde educación física. Maestro Armando, otro de los ejemplos, por ejemplo, ¿cuál sería? Es maestra. Mire, en este caso, vámonos a otro para que la maestra nos haga favor al ratito con el de modificación. Me voy a ir a otro. Ahorita, como bien les dijo la maestra, hicimos uno, como ella bien lo menciona, una situación que tenía que ver con su contexto y dijo, bueno, obvias razones, puedo participar, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué decidimos meterlo? Para que ustedes también vean que aun cuando ya les habíamos mencionado que educación física estamos en el campo de lo humano y lo comunitario, que en este caso es el azulito más claro que está hasta la orilla, ¿sí? Es el que así lo tenemos. También vemos que nuestras aportaciones pueden y deben de entrar dentro de los otros campos formativos, aun cuando la asignatura, la disciplina o en este caso la educación física tenga la estrecha relación directa con el campo, también tenemos que ver que exactamente tiene una estrecha relación porque nos están pidiendo que haya una relación estrecha con los otros campos.
Entonces, por obvias razones, también podemos hacer eso. Vámonos con el apartado que nos correspondía. Este sí es del campo de lo humano y lo comunitario. Y nosotros poníamos el uso adecuado del tiempo libre y de los materiales de reciclaje. En el caso del proceso de desarrollo de aprendizaje, poníamos elaboración de trabajos manuales con material de reciclado, como por ejemplo pudiera ser la globoflexia, muchos otros, entre otros, para cuidar el medio ambiente mediante el reuso de materiales en actividades en familia, dentro y fuera de la escuela. Recordemos que como el impacto del programa, la finalidad que tiene es que sea con un impacto comunitario que aplique también a la comunidad. Por eso, por obvias razones, también tenemos que estar contemplando que las actividades pueden llevar y darse a cabo en la familia, ya sea por alguna tarea, por alguna dinámica, algo que nosotros decidamos hacer. Y en este caso, ¿por qué poníamos el uso de los materiales de reciclado? Recordemos, en este caso, por ejemplo, hablando Ciudad de México, hay muchísimo, muchísimo material de reciclado que se tira por todos lados, ¿sí? Y que muchas veces no se utiliza. Claramente, por ejemplo, las botellas de plástico, de refrescos, de aguas, de todo, normalmente las andamos tirando. ¿Y en qué cosas no podríamos nosotros, maestros de educación física, hacer con ese material? Haciendo un pequeño spot, los invitamos a ver también nuestro video de materiales de reuso que ya hemos realizado con anterioridad. Entonces, por favor, no se les olvide, vayan a darle unos allá. Y ahora sí, maestra Ana, por favor, si nos puedes ayudar con el que nos hace falta de modificación. Ya justamente estaba pensando en hacer el comercial de, y si no saben de qué materiales hablamos, tenemos video de materiales reciclados, pero bueno, qué bueno que ya lo mencionabas, maestro Armando. Bueno, entonces quedamos, ¿no? Como repasando esto de los dos asteriscos, poníamos, son aquellos que hemos decidido o que consideramos a partir del diagnóstico de nuestra escuela, de nuestra comunidad, que se necesitan agregar. Con un asterisco tendríamos aquellos que se pueden modificar. Y modificar, ¿qué significa? Cambiar, agregar o quitar algún elemento, algún implemento para mejorar o para reestructurar lo que se dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, este PDA que pertenece al campo formativo del humano y lo comunitario, venía a diseñar alternativas que contribuyen a afrontar cambios o situaciones de riesgo relacionadas con accidentes, adicciones y violencia, para valorar su pertinencia y determinar su viabilidad. Eso está en negro. En rojo, fíjense, aún con esto, y por ahí decían, es que hay que justificarlo, pero en este momento no se justifica, solamente se explica. En rojo estamos cambiando únicamente dos palabras o estamos agregando palabritas, ¿no? Orientar a la comunidad y diseñar. Le explicaba en la plática que teníamos sobre cómo sería modificar un PDA, incluso solamente agregando una palabra, cómo gira o cómo le da este giro bastante interesante a este PDA, porque yo les decía, ¿cómo voy a hacer que mi alumno de sexto año, porque recuerden que este ejemplo que tenemos ahorita es con la fase 5, sexto grado, ¿cómo voy a hacer que mi alumno diseñe alternativas para afrontar situaciones de riesgo relacionadas con accidentes y adicciones si en mi comunidad es tan natural el consumo de alcohol, el consumo de tabaco e incluso el consumo en algunos casos de drogas o de algunos otros implementos, elementos tóxicos, ¿no? Por así decirlo. ¿Yo cómo puedo lograr que mi alumno diseñe una alternativa? Si en casa, en los vecinos, en la comunidad, en la localidad, lo vemos como o se ve como algo cotidiano. ¿Desde dónde entonces tengo que hacerlo? Desde hacerme un pasito para atrás o regresarme un pasito para orientar no solo al alumno, sino de ser posible también a la comunidad sobre reflexionar primero de los daños, las consecuencias, que igual en la actualidad hay mucha información, pero al final pues la adicción es la adicción, ¿no? Y gana.
pero si yo logro desde el alumno también modificar un poquito las estructuras de pensamiento o las costumbres en la visión que se tiene simplemente, ya no en la comunidad, sino en la visión, en el pensar que algo que está mal lo normalizan, entonces podemos ahora sí, ya que tenemos esa orientación, decir, bueno, ahora vamos a ver tú qué propondrías para como una alternativa para evitar, para solucionar, para reducir. Por eso es que con solamente esas palabritas estamos dando este giro o esta modificación en nuestro proceso de codiseño y que creemos necesario y pertinente. Hablemos de mi contexto, pero hablemos desde el ejemplo que Encanchados está observando para que más o menos ustedes también puedan decir, ah, ok, por ahí va también, esto ya se convierte en codiseño. Entonces, maestro Armando, gracias. Bien, aquí también, obviamente dentro de nuestra plática, de nuestro comentario, salía exactamente que tenemos que tomar en cuenta que al momento de agregar o modificar cualquier cosa, tenemos que ser muy conscientes de las labores que le corresponden a la escuela, ¿sí? En este caso, por eso es que llegamos al intercambio donde decidimos exactamente poner la parte de orientar, porque justamente decíamos, no lo podemos resolver, no lo podemos resolver. Si es una situación que viene dentro de la escuela, dentro de las familias, dentro de la misma comunidad, por obvias razones va a ser algo complicado, pero la finalidad de orientar sería de, con la parte del pensamiento crítico que buscamos que nuestros alumnos desarrollen, que ellos mismos analicen esa parte, analicen qué tan viable, qué tan bueno es vivir en un contexto donde hay violencia, donde hay adicciones, donde hay malos tratos, justamente para qué, para tratar de resolverlo. Y justamente aquí es importante. Normalmente hay situaciones de violencia en todas las escuelas, ¿sí? ¿Y a qué papá le va a gustar que nosotros vengamos y le digamos, oiga, ¿qué cree que usted va a tener como que resolver estas situaciones? A ninguno. Los papás se van a sentir totalmente invadidos y justamente nos la van a tratar de revirar de espérese, o sea, esto a usted no le corresponde. ¿Por qué? Porque recordemos que es un modelo educativo que va nuevo. Para poder nosotros en algún momento interactuar con la sociedad y con la comunidad, va a pasar mucho tiempo para que nosotros podamos tener esa interacción a tal grado de que el padre entienda que no es una crítica, que no es está usted en el ojo del huracán, por así decirlo, ¿no? Sino es el punto de tratar de modificar y de hacer cambios por el beneficio de la infancia, por el beneficio de las familias, por el beneficio de la comunidad y por obvias razones por los beneficios de la escuela. Porque mientras más nos puedan ayudar los papás en ir resolviendo las problemáticas, que recordemos que la problemática es solo la excusa pedagógica que vamos a utilizar para traer los conceptos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, justamente cuando nosotros logremos tener a los padres de familia en nuestro lado y podamos trabajar ahora sí bien de manera tripartita, vamos a obtener resultados muy prometedores, vamos a obtener muy buenos resultados y justamente esto va a ir caminando hacia adelante. Perfecto, maestro Armando. Pues con esto último que decías, dicen los que saben, ¿no? Que el aprendizaje se demuestra a través de la modificación de la conducta. Entonces, justamente si yo logro modificar al menos una conducta, cuando yo perciba eso en los alumnos, en los estudiantes, que al final son nuestra primera misión, podré decir que el alumno está aprendiendo, ¿no? A partir de esa modificación de su actuar, de su pensar, de su desempeñarse en sociedad y desde él mismo. Entonces, con estos dos ejemplos, o tres que dimos, dos, tres, ya no sé cuántos, pudiéramos continuar, pero les decíamos, la idea no es sentarnos a hacer todos los contenidos con ustedes uno por el cuestión de los tiempos y que a veces estos videos pues sí los ocupamos en lo que vamos en la combi viajando al trabajo, en lo que estamos tomando el cafecito antes de acostarse o en la mañana en lo que se desayuna o en un espacio libre en lo que corres, no sé.
Acompáñanos a irnos escuchando en esos espacios, sobre todo para que te vayas quedando con la idea al menos de qué vamos a estar hablando en los consejos técnicos, en los cursos intensivos, pero más allá de eso, de cómo vamos a trabajar el próximo ciclo escolar, si es que tu escuela ingresa a estos procesos, y si no, por lo menos para que nadie te cuente, nadie te diga, sino que Encanchados te informe y sepas de qué va todo esto, porque en algún momento nos llega, ¿no? Y al final de cuentas, pues el ir avanzando en las modificaciones que se están teniendo en nuestra profesión, y pues no, quizá no, nosotros no estamos haciendo actualización docente aquí, pero pues sí un poquito acompañándonos, y es necesario a veces, no es lo mismo sentarnos a leerlo, que nos manden en el WhatsApp 200 documentos y que haya que revisarlos de medio por encima, a que más o menos nos los expliquen. Tenemos la creencia de que esto ayuda a los compañeros, los ayuda a ustedes, nos ayuda a nosotros, y pues aquí estamos en Encanchados para eso, para continuar. Esperamos seguir echándole ganas con los videos para ir al ritmo tan acelerado que llevan, porque la verdad es que llevamos un ritmo muy acelerado en estos procesos del nuevo programa, y pues su posible aplicación el próximo ciclo escolar en todos los grados. Todavía está en veremos, pero parece que por allá vamos. Entonces, educación física, no nos quedemos fuera, somos parte de, y somos un gran equipo y somos una gran familia. Así es que con eso último, gracias por su like y gracias por compartir. Maestro Armando, un placer como siempre. Si no tiene algo más que decir. Sí, aquí nada más pues invitarlos a que cuando elaboren este proceso de codiseño, recordemos que todo esto, el codiseño todavía ya es algo que ya se debió de haber hecho en los consejos técnicos escolares, ¿sí? Porque aparte de todo, de que ya revisamos los contenidos que vienen dentro de cada uno de los campos formativos, lo que debíamos ya de también haber concluido era esa parte. ¿Sí? O sea, ese análisis y ese debate que debe de existir con los compañeros para poder escoger, para poder agregar o para poder modificar de manera contextualizada todo. Terminando con este video, en el siguiente video que los invitamos, ¿sí? Vamos a estar trabajando lo que tiene que ver con la evaluación formativa, que eso es lo que viene en el siguiente consejo técnico escolar. Entonces, no te preocupes, vamos a echarle todas las ganas para que salga antes del consejo técnico que viene, para que tú obviamente sepas qué tiene que ver con la evaluación formativa, cómo funciona desde educación física, cómo la podemos ocupar y cuáles serían las finalidades de poder llevar a cabo esta evaluación formativa durante el proceso y avanzar. ¿Sale? Entonces, te agradecemos por haber visto este video y cuídate muchísimo y nos vemos la próxima. Haber visto este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.